Hola, bienvenidos a esta sección en la que vamos a hablar sobre la primera de las 5 S. ¿Qué nos ofrecerá esta sección? La primera de las 5 S consiste en identificar y clasificar los materiales necesarios de los innecesarios y desprenderse de estos últimos, ya que no se requieren para realizar nuestra labor en nuestro ámbito de trabajo. Frecuentemente todos tendemos a acumular en nuestra área de trabajo herramientas, equipos, documentos y objetos personales porque creemos que nos pueden hacer papel algún día, que nos pueden servir bien para nuestro trabajo. Con este pensamiento, sin querer, generamos almacenes que molestan, que quitan espacio y que acaban estorbando nuestra labor diaria. Estos elementos perjudican el control visual del trabajo, impiden la circulación a través de las áreas, en los pasillos o en los almacenes, inducen a cometer errores en el manejo de la documentación o en el equipo y generan accidentes laborales. La implementación de esta primera S permite clasificar los objetos y documentos que se encuentran en nuestra área de trabajo. Eliminan aquellos que resulten innecesarios y aprovechamos estos lugares despejados. Al final, la clave es conservar solo lo necesario. ¿Cómo vamos a implantar esta primera de las S? La implementación de la primera S permite que el personal del área de trabajo sea quien determine cuáles son aquellos elementos necesarios para desempeñar sus actividades diarias, tanto objetos como herramientas como documentación de trabajo. Nadie mejor que ellos saben lo que necesitan para su quehacer diario. Para este fin, se deben establecer y difundir unas reglas generales para que el personal del área de trabajo utilice el mismo criterio para clasificar estos elementos. Por ello es bueno que reciban una formación básica inicialmente, para que entiendan por qué estamos haciendo las cosas y cómo se deben hacer. Hay algunas preguntas que ayudan a identificar si existe un objeto o documento innecesario en el área de trabajo. Estas preguntas son: ¿es necesario que este objeto o documento esté en el área de trabajo? Es decir, ¿lo necesitamos? Si es necesario, ¿debe existir en la cantidad en la que lo tenemos? Es decir, necesitamos una llave inglesa, pero tenemos 4. ¿Necesitamos 4? Si es necesario, tiene que estar localizado en el área de trabajo. No puede estar en la mesa de al lado, 3 armarios atrás o en la bodega. Si es necesario, ¿está en buen estado? ¿O tenemos 3 de rotos y 1 de bueno? Porque eso nos ocurre muy a menudo. Recordemos las 4 preguntas. ¿Es necesario este objeto o documento? Si lo es, ¿debe existir en esa cantidad? ¿Está en buen estado? ¿Está localizado? ¿Debe de estar localizado en el área de trabajo? Son 4 preguntas fundamentales que nos debemos de hacer en cada objeto. Además de estas preguntas anteriores, se presentan las siguientes recomendaciones para la implementación de esta primera S y evitar la presencia de elementos innecesarios en el área de trabajo. Estas recomendaciones son: determinar y difundir el periodo en el cual se deberá realizar la implementación de esta primera S. Es decir, no es chicos, ya lo haremos, o lo vamos haciendo, o lo vamos a ir haciendo, sino es tal día, de tal hora a tal hora, todos nos vamos a poner a implementar la primera S con una serie de normas. Establecer y difundir estas normas, estas reglas generales o criterios para clasificar los objetos y documentos en el área de trabajo. No sería lógico que un operario tuviera 5 calendarios y otro no tuviera ninguno. O sea, vamos a definir mínimamente cuáles van a ser las reglas o criterios por los que vamos a desestimar ciertos objetos y a estimar ciertos otros. Asignar claramente las responsabilidades del personal en la implementación de esta primera S. No sirve el decir vamos haciendo, como comentábamos en el punto anterior, sino que cada uno va a tener un área de actuación y una responsabilidad sobre esa área, y eso estará definido y a ser posible escrito. Asignaremos una zona de almacenamiento de material innecesario, que a modo resumido lo llamamos ZAMI. Zona de almacenamiento de material innecesario. Es una zona temporal en la que se ubican aquellos no necesarios que vamos a definir después o a decidir después qué hacemos con ellos. Si los donamos, los vendemos, los transferimos o los tiramos. Otra recomendación es determinar el número de objetos personales permitidos en el área de trabajo. No se recomiendan más de 1 o 2 por operario. Nos referimos un poco pues, a ese calendario que nos gusta tener, o a esa agenda, o a esa foto de familia, o a ese móvil, o a ese periódico.
Hay que definir para que todo el mundo tenga las mismas posibilidades y separar en el sitio de trabajo las cosas que realmente sirven de las que no sirven, y las que no sirven las vamos a desplazar momentáneamente a esa zona ZAMI, a esa zona de almacenamiento de material innecesario. Especialmente lo haremos o crearemos esta zona ZAMI en aquellas empresas muy grandes donde la capacidad de decisión de qué hacemos con cada cosa no es de la propia persona o del propio trabajador o operario de zona, sino que alguien va a decidir qué hacemos. Y también en aquellas empresas grandes donde la cantidad de materiales que se van a desestimar va a ser muy grande. En empresas pequeñas es posible que el propio encargado o el propio trabajador decidan qué hacen con cada cosa o la separen a una zona momentánea. Otra recomendación es clasificar, por supuesto, lo necesario de lo innecesario para el trabajo rutinario. Es decir, tenemos que pensar qué es lo que hacemos habitualmente y no aquello que hicimos una vez hace 4 años. ¿De acuerdo? Para intentar mantener cerca aquello que utilizamos prácticamente a menudo. Mantendremos lo necesario y eliminaremos o llevaremos a la zona ZAMI lo innecesario. Separaremos los objetos empleados de acuerdo a su naturaleza, uso, seguridad y frecuencia de utilización. Revisaremos y clasificaremos también los documentos existentes en el área de trabajo. En el área de trabajo suele haber planos, procedimientos de calidad, suele haber cosas escritas, documentos de trabajo que muchas veces están obsoletos o no son necesarios. Haremos con los documentos lo mismo que con las herramientas y los objetos. Repararemos, cambiaremos o eliminaremos objetos que afectan al funcionamiento de los equipos que pueden conducir a averías. Eliminaremos de los armarios, de los muros, de los pasillos, información innecesaria que pueda confundir, inducir errores, sencillamente despistar o dar errores de actuación o interpretación. Eliminaremos pegatinas existentes en ventanas, en equipos de trabajo, en máquinas que también despistan, molestan y dan sensación de desorden y de suciedad. Para clasificar los objetos o documentos del área de trabajo se proponen los siguientes criterios que os indico aquí en un gráfico. Tenemos 4 tipos de objetos: objetos necesarios, objetos que están dañados, objetos que son obsoletos, que dejaron de usarse por algún motivo, o objetos que hay en exceso. Cada tipo de objeto se va a gestionar de forma distinta. Los objetos necesarios se quedarán en esa área de trabajo, de manera que en la segunda de las S lo que haremos es organizarlos, ponerlos en el sitio en el que deben de estar para minimizar los desplazamientos y las búsquedas. Y aquellos objetos que están dañados, son obsoletos o están en exceso, en esta primera fase pasarán a la zona ZAMI, esa zona de almacenamiento de material innecesario. En esa zona ZAMI habrá alguien, un responsable, un encargado, que decidirá si los materiales son útiles, si hay que descartarlos o si pueden ser útiles para alguien. Es decir, si tenemos un objeto dañado que es útil, habrá que gestionar su reparación para devolverlo a la zona donde es útil. Si son objetos obsoletos, no sirven y no van a servirle a nadie, habrá que descartarlos y eliminarlos directamente. Si es chatarra, si es vidrio, si es papel o es cartón, se podrá gestionar para hacer una buena gestión medioambiental y a la vez incluso poder recibir algún pago por este tipo de artículos. Si son objetos que son obsoletos para nosotros, pero pueden ser útiles para alguien, habrá que donarlos, transferirlos o venderlos, transferirlos a otra zona o venderlos para sacar también un resultado económico. Y si son objetos que están en exceso y se entiende que están en buen estado, casi seguro siempre serán útiles para alguien y habrá que o donarlos o transferirlos o venderlos. Alguien tendrá que decidir en esa zona ZAMI qué hacemos con esos objetos que han ido a parar a ella, de todas las máquinas, de todas las secciones y de todas las instalaciones. Una vez identificados esos elementos necesarios, esto se puede clasificar de acuerdo a la frecuencia de uso. Algunos de los criterios para hacerlo son los que os indico en esta tabla, que la tenéis también en una infografía y en una Excel para poderla gestionar. Si es un material que no se utiliza, obviamente va a la zona ZAMI y normalmente será eliminado. Si es posible que se use, irá a la zona ZAMI y en todo caso de la zona ZAMI la transferiremos a una bodega o almacén donde la gente, el personal, sabe que está ese producto que usa muy pocas veces y que no es habitual su uso. Si se usa algunas veces al año, pues lo mismo, lo archivaremos, lo guardaremos, lo llevaremos de la zona ZAMI al almacén. El resto de los casos los gestionaremos en la segunda de las S. Es un poco donde vamos a guardar respecto al entorno de trabajo cada cosa en función de su frecuencia de uso. Como comentábamos en esta primera fase, lo que haremos será mantener aquello que habitualmente usamos. Una vez clasificados los objetos y documentos según esta frecuencia de uso, podremos identificar cuáles son necesarios para desempeñar nuestras actividades y, por ende, cuáles deben de permanecer en esta área de trabajo y cuáles deben ubicarse en las áreas destinadas
destinadas a eliminación o almacenamiento, esa zona ZAMI. Aquellos materiales que no vamos a conservar en el lugar de trabajo porque consideramos que son innecesarios o habitualmente innecesarios y serán llevados a esa zona ZAMI. En caso de una gran empresa es muy importante que incorporemos una tarjeta identificativa, generalmente llamativa o de color rojo, para que las personas que la reciben sepan por qué les llega allí el material, qué es y de alguna forma intuir para qué o para quién puede servir. En caso de una empresa pequeña puede servir con un POSIT, con una pegatina roja o una etiqueta para no cometer el error de que un producto descartado luego vuelva al área de trabajo por falta de entendimiento o de señalización. Entonces señalizaremos todo aquello que vayamos a sacar del área de trabajo. En una empresa pequeña un POSIT, por ejemplo, rojo puede ser suficiente con la descripción que le damos a esa pieza o a esa documentación y qué estimamos que hay que hacer, eliminar, guardar o archivar. Puede ser suficiente en una empresa pequeña, y en una empresa grande rellenaremos un formulario tipo el que tenéis aquí, que también está en formato de infografía y en formato de Excel para que podáis adaptar a vuestros requerimientos o necesidades. Hay una tabla también que os enseño aquí que facilita esta clasificación de objetos y documentos necesarios e innecesarios, así como la ubicación dentro del área de trabajo, tomando como base los criterios que hemos expuesto antes. De alguna forma describimos el objeto o lo nomenclamos, cómo se llama el objeto, en qué cantidad lo tenemos, si es necesario, sí o no, por qué es necesario y qué cantidad sería la adecuada. Es necesario y hacen falta 2, pero hay 4. Con qué frecuencia se utiliza, a diario, cada 5 minutos o anual, y dónde debe ubicarse. De entrada no nos complicaremos demasiado y si no es necesario ir a la zona ZAMI y allí ya decidirán o decidiremos qué hacemos con él. ¿Cuál es el objeto de esta primera S? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué beneficios nos va a dar? Al concluir la implementación de esta primera S se debe de realizar la verificación correspondiente para comprobar que todo se ha hecho bien. Adjuntamos también una lista de verificación o de autoverificación, un checklist, para que los operarios lo puedan utilizar y no se despisten de ninguna de las maneras y todo el mundo compruebe lo mismo. También está en formato infografía y en formato Excel. Esta autoevaluación se realiza con base a las recomendaciones de implementación de esta primera S que hemos visto. Con la implementación de esta primera S podremos obtener los siguientes beneficios. Tendremos más sitios libres de objetos innecesarios e inservibles, por lo tanto habremos generado más espacio. Mejoraremos el paso por las zonas, tendremos menos accidentes y una mejor distribución de los recursos. Indirectamente, esto aumenta la seguridad y la confiabilidad de los equipos. Una vez hemos terminado con esta primera S y hemos dejado en el lugar de trabajo aquellos documentos, materiales, herramientas que son necesarias para nuestro trabajo, esto nos conduce de forma natural a la segunda S, a Seiton, que es la organización de estas herramientas que han quedado. No siempre las herramientas tienen un sitio y habrá que generar el sitio adecuado y definir cuál es el sitio adecuado para cada herramienta. Eso será en el próximo vídeo, en el próximo módulo, capítulo o sección, donde veremos la segunda de las S, Seiton, organización. Porque al final no nos olvidemos que no es lo mismo trabajar en estas condiciones que os muestro, donde es casi imposible encontrar algo o incluso es casi imposible moverse. O en estas otras condiciones que os muestro, donde se ve que hay orden y donde casi las cosas te encuentran a ti. Evidentemente, el lugar de trabajo es básico para el bienestar de los operarios y para su motivación. No es lo mismo trabajar en un basurero, en un estercolero, que trabajar en un lugar limpio y ordenado. El rendimiento es mayor, la motivación es mayor, incluso mejora la autoestima de los propios trabajadores. En esta sección tenéis al final, en la documentación PDF, un ejemplo escrito de una línea de mecanizados de un taller para que podáis ver los resultados a través de fotografías de cómo hemos ido incorporando el trabajo en esta primera de las S. En el siguiente capítulo, en la siguiente sección o módulo, veremos la segunda de las S, Seiton, organización. Cómo organizamos este material que nos ha quedado como necesario en esta primera S. Nos vemos en el próximo vídeo.